a mí fuertísimo. Shalom, shalom, familia del reino. Estamos nuevamente aquí en su programa del estudio de la Haftará. Esta Haftará es muy interesante. Es muy especial. Para mí fue muy especial lo que pude ver y lo que quiero transmitirle. En esta hora nos va a estar acompañando nuevamente Chaliak Luis. Saludos. Un saludo para todos aquellos que se están conectando en este tiempo profético. Le doy gracias al Padre Eterno por darme nuevamente la oportunidad de ministrar con el profeta Víctor Pino. Es muy importante el estudio de esta Haftarot, de esta Haftará, porque contiene verdades muy importantes y que hablan específicamente de la esperanza en tiempos de dificultad, de la esperanza en tiempos donde parece que no hay nada. Se parece mucho en ese sentido a la Haftará que estuvimos estudiando la semana anterior. ¿Por qué? Porque también en un sentido hablaba de esperanza, hablaba de mirar más allá de las circunstancias actuales. Así es, Chaliak, y se va la medida que vamos profundizando en la Haftará, cómo se va a ir relacionando con eso que ha estado hablando el Chaliak, de mantener esa esperanza y la vista puesta en lo que el Padre Eterno nos ha dicho. Entonces, esta Haftará, déjenme por aquí compartir. Estamos en el estudio de las 54 porciones de la Haftará. Ya vamos por la número 32. Esta la vamos a encontrar en Jeremías, capítulo 32, versos del 6 al 27. Siempre tratamos de hablar un poquito del profeta y lo que era el contexto histórico. De profeta de Jeremías, sabemos que Jeremías era hijo de sacerdote. Sabemos que por causa de llevar su palabra fue llevado preso muchas veces, fue llevado a calabozo, sufrió latigazos por causa de mantenerse alineado a lo que el Padre Eterno le estaba diciendo. Sobre todo cuando vemos el llamado de Jeremías, recordemos que Jeremías es el que le dice al Padre al principio que él era muy niño para cumplir con aquel llamado. Pero después nosotros podemos ver cómo el carácter de Jeremías, el Padre Eterno conocía el carácter de Jeremías. A pesar de que Jeremías en un momento determinado le dijo, soy muy niño, el Padre le dijo, sé que vas a hacer todo lo que te diga. Y nosotros podemos ver Chaliak, en el desarrollo de la vida de Jeremías, cómo a pesar de todas aquellas circunstancias que vinieron, por mantenerse firme en la palabra del Padre Eterno, nunca se doblegó y se mantuvo firme en lo que el Padre Eterno estaba diciendo. Este es uno de esos profetas que fue formado en la cantera, que fue formado verdaderamente en el vientre del Shaddai, que el Padre lo escoge desde que era un niño y le dice, no digas que soy niño, porque te enviaré. Entonces, fue un hombre formado por el Padre Eterno. Fue un hombre verdaderamente tratado por Dios, que cuando él ya iba a ir directamente a profetizarle a los hijos de Israel, ya iba con la frente de diamante, ya iba verdaderamente con aplomo, con un carácter formado para no dejarse influenciar, ni para dejarse intimidar por todo lo que representaba aquel frente de personas desviadas, aquel pueblo de Judá, aquella casa de Judá, que no toda, pero muchos, siempre hubo un remanente, pero muchos estaban desviados y definitivamente le tocó remar contra la corriente. Así es. Entonces, en el contexto histórico como tal, el pueblo estaba totalmente apartado del Padre Eterno, estaba a punto de ser invadido por Babilonia y ser llevado cautivo. Estaban viviendo circunstancias verdaderamente difíciles. Aún en el contexto histórico vamos a ver que el profeta Jeremías se encuentra prisionero en el momento que se da lo de
esta Haftará. Entonces, empezamos con esta Haftará. Dice, Jeremías respondió, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hanamel, hijo de tu tío Salum, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo, compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Aquí empezamos en lo que es esta Haftará y analicemos la situación del momento. O sea, Jeremías se encontraba en el patio de la guardia. Por alguna razón lo tenían retenido, no por alguna razón, lo tenían retenido por estar hablando lo que el Padre Eterno le había dicho que hablara. Esto empezamos y nos deja claro a nosotros, no siempre nos va a ir bien en el sentido de lo que nosotros entendemos bien por llevar la palabra del Padre Eterno. Nosotros podemos ver que él tuvo consecuencias, llevó latigazo, fue echado en un pozo, le pasaron muchas cosas por caminar alineado al diseño del Padre Eterno. A veces a nosotros nos cuesta pensar de esa manera y pensamos que cuando estamos caminando con el Padre Eterno todo debe ser color de rosa. Nos alineamos al evangelio que nos enseñaron, evangelio color de rosa, que todo te va a ir bien, todo te va a salir perfecto. Y el Padre Eterno nos da la promesa que nos va a ir bien. O sea, que nos va a ir bien en medio de cualquier circunstancia en la cual nosotros estemos. Pero van a venir circunstancias difíciles, van a venir circunstancias contrarias, pero ahí es donde se deja ver verdaderamente el carácter que nosotros tenemos como hijos del Padre Eterno. Yo diría que cuando venimos al Señor es cuando nos destapan la olla. Y entonces es cuando comienza verdaderamente el Padre a tratar con nosotros, porque es que la gente cree que llegar aquí es como dice el profeta Víctor, llegar al reino es, ven a Jesús y Él resolverá todos tus problemas, pero más bien ahora es cuando nos van a enseñar a bregar con los problemas. Ahora es cuando nos van a enseñar a meterle el pecho a las circunstancias, porque ahí es donde el Padre nos va a formar para vencerlas y nos va a formar para desarrollar el carácter, para pisar el sistema de este mundo y pisar aquellas cosas que nosotros en algún momento fueron dioses y las consideramos problemas. Entonces, venir a los caminos del Señor es que nos adiestren, es que si estamos sobre la roca, la Escritura nunca dice que los ríos no van a venir. La Escritura dice que la diferencia está en que ¿a dónde está fundada la casa? Porque los ríos siempre van a golpear. Siempre. Hay una constante. El Señor dice, vendrán los ríos y darán con ímpetu contra tu casa. Pero si está fundada sobre la roca, no caerá. El Señor no exime a nadie de los ríos. Pero sí asegura que si está sobre la roca, vas a prevalecer. Y la roca es la roca principal, roca del ángulo, que es Yeshua mismo, quien nos edifica a través de la verdad revelada, la revelación. Entonces, como estaba mencionando el profeta Víctor, Jeremías fue un hombre que fue enseñado en medio de la adversidad. Fue un hombre que fue una de las cosas que más necesitamos hoy, profeta Víctor, el pueblo del Eterno, es aprender a padecer, aceptar la posibilidad de que nos pueden rechazar. Pero no por eso, porque nos rechacen, nos vamos a limitar o nos vamos a sentir menos, porque el Señor Yeshua dijo claramente, si Él, siendo el
Mesías y el Señor fue rechazado, ¿cuánto más sus discípulos? El discípulo no es mayor que su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más los de su casa? Entonces, Jeremías nos enseña que a pesar del rechazo, a pesar de las burlas, a pesar de los vituperios, el respaldo de Adonai está sobre nosotros. Así es. Entonces, miren, analicemos un poquito la situación de Jeremías. Miren, primero él dice, vino a mí palabra del Eterno diciéndome, el hijo de tu tío Salum vendrá a ti. Cuando él se da cuenta que el hijo de su tío efectivamente viene a él, aquí hay algo importante que él dice, entonces comprendí que esto era palabra del Señor. Entonces comprendí. Esto es clave que nosotros lo podamos entender como profetas. Hay muchas cosas que el Padre Eterno nos va a decir, pero va a llegar un momento que vamos a confirmar aquella palabra que el Padre Eterno nos entregó. A Jeremías le había dado la palabra. Él le dijo claramente, va a venir el hijo de tu tío, te va, pero podemos ver como más adelante, cuando efectivamente él ve que se acerca su primo Hanamel y le dice aquello, es cuando después nos dice a nosotros, entonces comprendí que esto era palabra del Señor. Necesitamos nosotros como profeta y cualquier persona necesitamos esto, que apenas recibimos algo del Padre Eterno, no es que ya esto es del Padre Eterno, sino que necesitamos esa confirmación. Aquí él tuvo esa confirmación. Él desde el principio no dijo, ok, ya me preparo, viene, sino que nos afirma eso y nos dice, entonces comprendí que esto era palabra del Eterno. Fue un momento de confirmación para él. Fue un momento donde él pudo constatar en su corazón, en su espíritu. Yo creo que es un derecho que tenemos todos los hijos de Dios. Porque la misma palabra lo dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Quiere decir que no todo lo que brilla es oro. Eso es lo que significa. Examinarlo todo y retener lo bueno. Se ajusta mucho al dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, por sus dones, ¿acaso el Señor dijo, por sus dones los conoceréis? Por sus frutos. Entonces, otra manera, aparte de los frutos, es la que nos da la Escritura en las cartas. Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo diciendo, yo soy Mashiach, y a muchos han engañado. Entonces, yo pienso que en un profeta, el profeta recibe una revelación. El profeta a través de una palabra de ciencia, el profeta a través de una palabra de sabiduría, el profeta a través de una profecía. Él recibe esa palabra. Pero creo que también necesitamos pesar la palabra que recibimos de parte de Elohim, porque eso va a ayudarnos a caminar en convicción y poder mover la fe. Que no haya dudas, que no haya ambigüedad, que no haya en nosotros inseguridad, sino que tengamos la fe de saber que estamos caminando en una palabra que en efecto nos dio el Padre Eterno. Así es. Entonces, ¿qué hace Jeremías? El 10 nos dice, reuní a los testigos, firmé las escrituras, las sellé y pagué el precio convenido. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra y se las entregué a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Maseías, en presencia de Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Con ellos como testigos le ordené a Baruch, así dice el Señor Todopoderoso, el Elohim de Israel, toda la copia sellada y la copia abierta de esta escritura, la copia sellada y
toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserven mucho tiempo. Entonces, volvemos a la situación de Jeremías. Jeremías sabía que la ciudad que estaba a punto de caer en manos de Babilonia, sabía que estaban a punto de llevar, de ser el pueblo llevado cautivo. Ahora el Padre Eterno le dice que compre una tierra en un lugar que está a punto de ser invadido por estas fuerzas extranjeras. Era como que invirtiera su dinero en algo que estaba a punto de caer en manos de otras personas. No crean, yo no creo que haya sido muy fácil el paso de Jeremías, entendiendo que entendía lo que el Padre Eterno estaba haciendo, pero era difícil al ver la situación que está pasando. Pero el Padre Eterno le dice, ok, y ahora esas copias selladas y la copia abierta y guárdala en una vasija de barro para conservarla por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Ese mucho tiempo cuando nos ponemos a ver, ese mucho tiempo fue bastante tiempo. Es más, Chalía, yo me he hecho una pregunta en estas haftará, y es si esos papeles aparecieron o todavía son como un tesoro escondido que están guardados en alguna parte. Esto me hace recordar los rollos del Mar Muerto, que fueron conseguidos donde estaba la escritura de Isaías, y esos rollos fueron de gran bendición porque estaban los originales de escritura que tienen que ver con el libro de Isaías y otras más. Entonces, así fue que consiguieron estos rollos del Mar Muerto. Estaban metidos en unas vasijas de barro, ahí guardados, y lo consiguió fue un pastor. Este pastor los consiguió y en las riberas del Mar Muerto, y así fue que dieron con ellos. Entonces, me impresiona, profeta Víctor, porque todo lo que conllevó este trámite. Yo porque, bueno, por mi profesión, o sea, yo leo esto, profeta Víctor, y me impresiona que ya el derecho registral y notarial se veía en esa época, porque hoy el derecho registral y notarial, es decir, si uno va a una notaría, para que se le dé fe pública, una compra-venta, para que se le dé fe pública a un trámite de vehículo, a un trámite de cualquier cosa, se necesita testigos, se necesita firmar, se necesita pagar el precio convenido, y hay una escritura. Y si se trata de una casa, un inmueble, hay una escritura. Entonces, aquí estamos viendo todo eso, firmas, testigos, estampado. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Que ya en ese tiempo, entonces yo creo que esto es para mí, en lo personal, esto es un anticipo o un precedente del derecho registral, registral y notarial. Y cuando dice, por ejemplo, con ellos como testigos le ordené a Baruch, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija. O sea, aparte de no solamente la firma, los testigos, la fe pública, todo lo que eso conllevó, sino también copia certificada, la copia simple y una copia certificada, que eso para nosotros abogados, eso ya es materia de todos los días. Y dice, guárdala en una vasija de barro para que se conserve mucho tiempo. Si está o no está, es obvio que debería estar. Pero no, el problema es que o sea, que alguien diga la conseguí o habría que investigarlo, ¿verdad? Pero en algún momento, en algún lugar debe estar si se conservó. O sea, si por ejemplo no la descubrieron, si no la rompieron, si no se deterioró, pero yo creo que por el nivel espiritual que esto conllevó, por el nivel que esto tiene, yo creo que seguramente el Padre Eterno lo habrá conservado como muchas otras cosas más. No sé cuál sobre estos, es tu opinión al respecto. Sí, eso fue una pregunta que se me vino hacia la mente, pero que puedo ver de Jeremías. Jeremías fue diligente en hacer lo que el Padre Eterno le había ordenado.
O sea, él no solamente le dijo, ok, dame el dinero, ya el terreno es mío. No, o sea, todo legalmente, dice, reuní a los testigos, firmé las escrituras, las sellé. O sea, todo fue diligente en hacer todo de acuerdo a cómo lo correspondía hacer para que tuviese el valor que realmente debía tener. Entonces, mire, continuamos. Dice, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Elohim de Israel, de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñas en esta tierra. Después de entregarle las escrituras a Baruch, hijo de Nerías, oré al Señor. Entonces el Padre Eterno le dice, ok, entierre la vasija donde están las escrituras, porque en esta tierra se volverá a sembrar, volverán a haber campos, volverán a haber viña. O sea, los que se van a ir van a regresar. Y ahí entonces dice que después que le entregó esto a Nerías, dice, oré al Señor y le dice así, Señor mi Elohim, tú con gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Muestra tu fiel amor a multitud de generaciones. También castigas a los hijos por las iniquidades de sus antepasados. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso. Tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Tú hiciste milagros, prodigios en la tierra de Egipto y hasta el día de hoy lo sigues haciendo, tanto en Israel como todo el mundo. Así te has conquistado la fama que hoy tiene. Tú con gran despliegue de poder y con milagros, prodigios y gran terror, sacaste de Egipto a tu pueblo, le diste a Israel esta tierra donde abundan la leche y la miel, tal como se la habías jurado a sus antepasados. Pero cuando entraron y tomaron posesión de ella, no te obedecieron ni acordaron tu ley, ni tampoco hicieron lo que les habías ordenado. Por eso les enviaste toda esta desgracia. Ahora las rampas de ataque han llegado hasta la ciudad para conquistarla. A causa de la espada, el hambre y la pestilencia, la ciudad caerá en manos de los babilonios que la atacan. Señor, todo lo que habías anunciado se está cumpliendo y tú mismo lo estás viendo. Jeremías ora al Padre Eterno y hace un recuento. Primero le habla de su grandeza, de su poder, de todas las cosas que él había hecho. Aquí, Chalía, yo puedo ver cómo Jeremías estaba regocijado de aquello que el Padre Eterno le estaba diciendo, que la tierra iba a volver a ser sembrada, iban a volver, y Jeremías entonces empieza a hablar del poderío del Padre Eterno, pero también les dice, tú los introdujiste en esta tierra, pero ellos no cumplieron tus ordenanzas, no cumplieron tus estatutos, y eso fue lo que provocó que tú enviaras esa desgracia sobre ellos. Él estaba claro que todo aquello que le estaba pasando al pueblo eran consecuencias de esa misma actitud que había tenido el pueblo. Así es, toda acción tiene una consecuencia. Entonces el Padre Eterno dice en su palabra que, o sea, conforme nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Entonces fíjate lo que está diciendo tan tremendo el Padre Eterno. Después de todos los milagros, de todos los portentos, siempre parece que el Padre, cuando leemos Isaías y cuando leemos también Jeremías, el Padre siempre primero habla de la grandeza de cómo Él engrandeció a la nación, cómo Él lo favoreció, cómo el favor divino fue derramado sobre ellos, para luego decir
que ellos, cuál fue la actitud que ellos tuvieron, cómo ellos volvieron una tierra deseable en abominación. Entonces, y dice, pero cuando entraron y tomaron posesión de ella, no te obedecieron ni acataron tu Torá, ni tampoco hiciste lo que les habías ordenado. Por eso les enviaste toda esta desgracia. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, es muy importante comprender que todo, o sea, el registro legal que se hizo, la firma, la estampa que se hizo allí, no solamente correspondía a una esperanza o sea, el derecho, una esperanza de cómo el Padre Eterno lo iba a regresar a la tierra, sino que dentro de esa estampa legal, dentro de ese escrito legal, está también la marca de la desobediencia de ellos, porque todo va enmarcado en la justicia del Padre. O sea, profeta Víctor, yo no veo simplemente un papel que fue firmado, sellado. Ese papel representaba también un testimonio vivo de la justicia del Padre Eterno. Así como el Padre Eterno dice en Deuteronomio, en Devarim, a los cielos pongo por testigos y a la tierra también, que si ustedes, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia para siempre. Entonces, ese papel donde se hizo la firma, donde se hizo la firma como una esperanza para el futuro, para adquirir propiedades, para adquirir viñas, para adquirir campos, como una promesa del Padre Eterno de que Él iba nuevamente a restaurarlos en la tierra, de que se iban a sentar, iban a plantar viñas, iban a recoger de su fruto. Ahora, Él también les dice, en ese papel, es un testimonio vivo, metido ahí en un jarrón de barro, sí, pero es un testimonio vivo de la fidelidad y de la justicia del Padre Eterno. Entonces, profeta Víctor, en todo esto, yo veo la justicia de Dios. Cuando Él dice, no acataron mi Torá, sino que desobedecieron, yo veo una manifestación de la justicia del Padre. Y eso me enseña a mí de que la justicia de Dios siempre, siempre en nuestra vida dejará un testimonio vivo. O sea, el eterno Jehová Tsidkenu se va a revelar en nuestras vidas y va a dejar un testimonio vivo. Usted dirá, ¿cuál es ese testimonio vivo que el Padre Eterno va a dejar? En ese momento fue un papel, que fue un testimonio, que por generaciones seguramente si lo descubrieron, lo leyeron, así como habían perdido la Torá, la desempolvaron y la leyeron en los tiempos de Nehemías y se pusieron a llorar todos ellos. Pero ¿cuál para nosotros sería un testimonio vivo? Un testimonio vivo es, tal vez no tengas un papel escrito, firmado y sellado, pero seguramente sí tienes un testimonio de lo que el Padre Eterno ha hecho por ti. Y yo tengo un testimonio de lo que Dios ha hecho por mí. Cuando ves esa sanidad en tu vida, sabes que la sangre que el Mesías derramó en el madero, ahí está la manifestación de su justicia, de su amor también. ¿Cuántos testimonios hay que contar, profeta Víctor, de la justicia de Dios? Serían muchos, cada uno de nosotros en nuestra vivencia personal. Tenemos un testimonio de lo que el Padre Eterno ha hecho con nuestras vidas. Entonces, miren, en el verso aquí 25, aquí parece que cambia un poquito aquel Jeremías que venía hablando del poder del Padre Eterno y de todo lo que había hecho y cómo lo engrandece al principio. El 25 me llama la atención porque entonces le dice, Señor mi Elohim, a pesar de que la ciudad caerá en manos de los babilonios, tú me has dicho, cómprate el campo al contado en presencia de testigos. Entonces aquí Jeremías le hace como una pregunta al Padre Eterno, le dice, o sea, a pesar de que la ciudad caerá en manos de los babilonios, tú me has dicho, cómprate el campo de contado en presencia de testigos. Es como que si la ciudad va a caer,
O sea, y tú me has dicho, cómprate el campo en presencia del testigo. Entonces el Padre Eterno enseguida le responde y le dice, entonces vino palabra del Señor a Jeremías y le dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Pregunta, ¿hay algo imposible para mí? Esa pregunta me deja ver a mí que en el verso 25 vino cierta duda a Jeremías, porque como para qué el padre le iba a decir, hay algo imposible para mí. La única forma de que le preguntara que si había algo imposible para él era que había una gota de duda en el corazón de Jeremías cuando le pregunta, padre, si la ciudad va a ser tomada, va a ser destruida, y tú me has dicho que compre una porción de la ciudad, ¿como para qué? Eso me recuerda mucho, profeta Víctor, cuando el arcángel Gabriel le dice a Miriam o a María que iba a quedar encinta del Mesías, pero le dice, tu pariente Elizabeth también ha quedado encinta aún a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, le dijo el arcángel Gabriel. Aquí el Padre Eterno dice algo distinto, dice algo semejante. Hay algo imposible para mí, hay algo difícil para mí. Y también me recuerda esto la parachat, la haftarat de la porción Emor. Porque ahí estábamos diciendo, profeta Víctor, lo recuerdo, cuando hablábamos del profeta Ezequiel y decíamos que el Padre, después de que hay toda una destrucción, toda una catástrofe, los muros de Jerusalén son derribados, el templo derribado, quemado, viene la deportación a Babilonia, él es uno de los cautivos a Babilonia, y el Padre se le ocurre darle un diseño del templo. Se le ocurre decirle, se le ocurre hablarle de adoración en un templo que está destruido. Se le ocurre hablarle de lo que concernía específicamente a las características en las que debía caminar el sacerdote. Y ahora le dice a Jeremías, cómprate un campo en presencia de testigos cuando la tierra está destruida, cuando la tierra está incendiada, donde no hay ni siquiera ciudad. Ese es el Dios de nosotros. Un Dios que trabaja con lo imposible, pero hay algo muy importante que aprender de todo esto. Lo que Dios nos está diciendo con esta escritura es, no importa cuán destruida se vea la situación, no importa cuando los hombres ya pierdan la esperanza, no importa cuán grande se vea la calamidad. Lo que importa es lo que dice Dios y su verdad, porque la escritura dice la palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás van a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuestro corazón. Así es, Chalía, y aquí es donde yo amarro lo que aprendemos de esta haftará, lo amarro con la palabra Padre Eterno te dio sobre marchar. En otras palabras, el Padre Eterno lo que le está diciendo a Jeremías, marcha. Él tenía una duda, pero en medio de esa duda, el Padre Eterno le dice, hay algo imposible para mí. Lo amarro con la palabra que el Padre Eterno te entregó en este tiempo que nos habla de marchar. Es tiempo de marchar. Ese marchar tiene que ver con caminar. Jeremías no estaba viendo en ese momento aquello que él estaba comprando como algo productivo. Jeremías en ese momento estaba viendo que la ciudad estaba siendo destruida, pero para él el marchar significó caminar en fe y comprar aquello que el Padre Eterno le estaba diciendo. Este es el tiempo para que caminemos en fe. Este es el tiempo, Chalía, como esa palabra que recibiste de marchar. Sé que muchos van a escuchar hoy esta enseñanza y es el tiempo de marchar. Puede ser que tus ojos no estén viendo claramente
hacia dónde vas. Pero si el Padre Eterno te entregó una palabra, Jeremías no estaba viendo claro porque la ciudad iba a ser tomada por los babilonios, pero el Padre Eterno le había entregado una palabra y le dijo que la tierra volvería a ser sembrada. Y al final el Padre Eterno le hace una pregunta: ¿hay algo imposible para mí? Asimismo el Padre Eterno te hace hoy esa pregunta a ti, a tú que tienes esa palabra que el Padre Eterno te ha entregado, pero que ves que las circunstancias están totalmente contrarias a aquello que el Padre Eterno ha dicho, y tienes miedo de accionar porque aparentemente no hay forma de lograr aquello que el Padre Eterno te ha dicho. Pero en este tiempo el Padre te hace la misma pregunta: ¿hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para el Padre Eterno para que no pueda cumplir, traer a cumplimiento aquella palabra profética que Él te ha entregado? Así es. Hay personas que tienen un decreto de muerto, tienen una situación que están pasando, que ellos dicen, ellos en sí mismos tienen la sentencia y dicen, yo no voy para adelante. Pero lo que tú no recuerdas es que el Padre Eterno estableció vida en una cláusula cuando tú viniste a sus pies y Él te dio una palabra. Y esa palabra no va a caducar jamás. Esa palabra no va a pasar jamás. Esa palabra te rodea, gravita. Y aunque en este momento no lo estés viendo, a lo mejor está viendo todo destruido como está viendo Jeremías. A lo mejor ves la realidad de las cosas, pero Dios está contigo y Él no te va a dejar. Y Él no va a permitir que las circunstancias te aplasten. Él no va a permitir que el enemigo venga con todo a arrastrarte, porque Él ha dado una palabra, aunque tú estés viendo lo que estés viendo, aunque tú veas familiares que estén enfermos y estén en situaciones críticas. El Padre ha dado una palabra y lo importante no es lo que el enemigo dice ni lo que tú piensas, y yo tampoco. Lo importante es lo que el Padre Eterno ha dicho. El Padre ha hablado vida, el Padre ha hablado bendición, el Padre ha hablado llenura del Espíritu, el Padre ha hablado que es de cielos abiertos en este tiempo. El Padre ha hablado de su presencia siendo revelada, de puertas abiertas, como decía el profeta Víctor, de caminar hacia adelante, de marchar a la luz de la revelación, a la luz de lo que Él ha derramado para este tiempo. Es tiempo de avanzar porque ya el Padre Eterno dio una palabra. Es tiempo de avanzar y no quedarse en lo que las circunstancias digan, lo que la enfermedad quiere decir, lo que las circunstancias quiere decir, porque el Padre ha dado una palabra y esa es la palabra que nos rodea y va delante de nosotros. Él va delante de ti como poderoso gigante, cortando, quebrantando, rompiendo las huestes de las tinieblas, quebrantando las puertas del enemigo y yendo delante de nosotros como poderoso gigante. Esta es una palabra en este momento en la que tú vas a caminar. Tú proclamas, si tienes una circunstancia fuerte que está pasando, proclama, Él va conmigo como poderoso gigante. Él va conmigo como poderoso gigante, abriendo camino como el barco rompehielo que va abriendo camino delante. Ese barco rompehielo va abriendo camino. El Padre va abriendo camino delante de nosotros, va abriendo puertas que parecían cerradas y nadie las podía abrir, y puertas cerradas y puertas abiertas que Él las cierra también. En el nombre de Yeshua proclamamos ahora que hay cielos abiertos sobre tu vida y que se va todo temor, se va toda inseguridad, se va toda duda, porque el poderoso de Israel va delante de nosotros. En el nombre de Yeshua. Amén, amén. Miren, no hay nada imposible para nuestro Padre Eterno. Miren, no hay algo que se vea más difícil de hacer que tomar un pueblo y esparcirlo en medio de todas las naciones de la tierra, pero que el Padre Eterno en este tiempo esté haciendo que ese pueblo esté despertando, que ese pueblo esté tomando aliento en medio de todas las naciones de la tierra. Miren, yo me pongo a ver de las cosas que el Padre Eterno ha hecho, y esa yo en lo personal la veo como una de las más difíciles. Miren, fueron muchísimos años que como pueblo estuvimos esparcidos y prácticamente nos fundimos con las demás naciones y no se identificaba bien, o mejor dicho, nada del pueblo del Padre Eterno.
Pero el Padre Eterno en este tiempo comienza a cumplir esa palabra profética que él había dicho, que iba a levantar a su pueblo en medio de todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué hay imposible para nuestro Padre Eterno? Si Él nos ha dado una palabra, si Él te ha dado una palabra, no importa lo que puedas ver en las circunstancias, no importa lo que puedas ver a tu alrededor, ¿hay algo imposible para el Padre Eterno? Responde tú mismo esa pregunta. El Eterno le trae a Jeremías esa pregunta y es el de que nosotros no la respondamos. ¿Hay algo imposible para el Padre Eterno? Entonces, familia del reino, hasta aquí la enseñanza de esta Haftará. Creo que el Padre Eterno ha sido claro con lo que nos ha querido decir en este tiempo y lo que Él ha estado hablando. Entendemos que es un tiempo de cielos abiertos, estamos en medio de la cuenta del Homer, el Padre Eterno sigue cada día trabajando con nosotros, seguimos manteniendo la expectativa en lo que va a ser la festividad de Shavuot y lo que el Padre Eterno va a hacer en esta festividad. Les dejamos como siempre la información financiera. Somos un ministerio que el Padre Eterno ha llamado a la enseñanza, al estudio. Tenemos escuela de intercesión, hay escuela de profeta. Y no tenemos ningún monto establecido por estas escuelas. Creemos en las ofrendas, creemos en los donativos, creemos en aquellas personas que dan al Padre Eterno por amor. No en aquellas personas que dan al Padre Eterno con la intención de sembrar, con la intención de recibir. Esa no es la dirección establecida en la Escritura. Las Escrituras nos enseñan a nosotros que nosotros damos por amor al Padre Eterno. Entonces ahí tienen la información de PayPal. Tenemos cuenta en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. Y si usted quiere ser una columna financiera de este ministerio, ahí también le dejamos el número de teléfono para que haga conforme el Padre Eterno ponga en su corazón. Bueno, familia del reino, fue un tiempo especial. A mí me gustan las haftarás, pero hay haftarás específicas que nos dan una dirección precisa y concisa del Padre Eterno que me gusta porque yo las veo, Chalía, que van como directo al blanco, nos van dejando un ejemplo a seguir y sobre todo que es para poner en práctica. Bueno, así es, profeta. Me había ido un poco, sí, se me había ido un poco la señal, pero bueno, sí, profeta Víctor, definitivamente es una paracha especial que nos da una instrucción poderosa y tiene que ver con no importa lo que nuestra vista natural esté viendo, él habló. Y lo que él dijo es lo que importa. Caminar en eso, en esa verdad revelada, en esa instrucción, en esa dirección, porque él ha dado testimonio de su justicia en nuestras vidas y esa justicia está plasmada en sus testimonios. Entonces, eso es lo que nos importa. No nos importa lo que vean nuestros ojos naturales. Lo que vean nuestros ojos naturales, ¿qué nos importa? Me importa la dirección de la verdad revelada y el testimonio de Jehová Tsidkenu, el eterno justicia nuestra. Porque eso es lo que va a hacer cuando nosotros nos aferramos a su justicia y caminamos alineados a su palabra. Vamos a caminar en lo que él estableció desde antes de la fundación del mundo, lo eterno. Amén. Shalom para todos. Así es, familia del reino. Entonces, tiempo de caminar, tiempo de marchar, de caminar en esas palabras proféticas que el Padre Eterno nos ha entregado. Shalom.